que siga, en caso de que su salud no se vea afectada directamente por ello, sí, claro. Mira, a mí me pasó una época en la que fui ligerísimamente famoso durante un tiempo en México porque salía yo en tele, y alguna vez cometí un error gravísimo en el programa de Nino Canún. Mi teléfono, como era teléfono de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, ¿no? Y no, hubo gente que me llamaba, y había un señor que me llamó y que creo que me hizo reflexionar mucho sobre este tema. Me habló y me dijo, mira, está mi mujer muy enferma y quiere ir a Acapulco porque está Tony Camo. Tony Camo era un hipnotista que aquí en España se presentaba como un espectáculo de escenario, pero cuando iba a México se fingía curandero y que era capaz de curar con la hipnosis. Un embuste gordo. Y entonces la mujer quería ir a ver a Tony Camo. Ella estaba bajo tratamiento médico. Y el señor que me llamó me explicaba, dice, mire, yo tengo los medios económicos para llevarla a Acapulco y para pagarle al señor Tony Camo lo que cobra por su consulta. Pero sé que esto es un embuste, una farsa, una charlatanería, y me preocupa por lo que le puede pasar a mi esposa. Y yo no tuve mejor respuesta que esta, y probablemente estoy equivocado, pero si lo estoy, explíquenme por qué. Le dije, ¿ella está llevando su tratamiento médico? Sí, al pie de la letra, completamente. Mire, si yo fuera usted, que no lo soy, lo que haría es decirle que la llevo a Acapulco con Tony Camo a cambio de que no abandone el tratamiento, que lo siga al pie de la letra y que si no le funciona lo de Tony Camo, que ya no busque otra opción, que se quede con su tratamiento médico. Hagan un acuerdo como pareja. Díganle lo preocupado que está usted por su salud, todo lo que sea necesario, pero sí, llévela. Si económicamente no le representa un problema, que a mucha gente se lo representa, pero a estos mamarrachos les da exactamente igual, si no le representa un problema económico, no pierde nada, salvo que le impusieran un tratamiento evidentemente que fuera dañino para su salud. Pero si no lo es, llévela. Lo importante es que se ponga bien. Y si la forma de que siga su tratamiento médico es llevarla a que la vea un charlatanazo con una desvergüenza de aquí al Monte Everest, hágalo. No por convicción sobre la ciencia, sobre la medicina, sino por humanidad, ¿no? Y me dio las gracias, colgó y no volví a saber de él nunca. No sé si fue lo correcto. Creo, sigo creyendo, y de esto fue hace un porrón de años, casi 30 años, sigo creyendo que hice lo correcto, ¿no? Porque una persona que cree en esas cosas están operando mecanismos delicados en lo emocional, aunque no tenga nada que ver con su salud, pero tiene que ver con su situación emocional, y si la puedes aprovechar para que se atienda médicamente, 1000 veces mejor.